Revisamos ahora información sanitaria. El Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud analizará mañana miércoles la obligatoriedad de la inoculación contra el COVID-19 para los grupos que presentan mayores riesgos frente al virus. Para hablar del tema y otros, obviamente, de la contingencia, la pandemia, nos acompaña el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19. Doctor Erazo, bienvenido nuevamente a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, un gusto saludarte nuevamente. Doctor, a ver, hay hartos temas en la palestra. ¿Qué le parece a usted esta medida que a partir de el sábado, en rigor, casi 1.600.000 chilenos, si es que no se vacunan de aquí al sábado, van a quedar inhabilitados su pase de movilidad? ¿Es una estrategia que a usted le hace sentido? Me hace mucho sentido porque, si bien es cierto, no una obligatoriedad en términos de establecer, como lo ha hecho Ecuador hace poco, que estableció la obligatoriedad de las personas a vacunarse desde los 3 años hacia arriba, sí establece condiciones para que las personas puedan moverse, trasladarse o ocupar espacios como son de alta aglomeración, que es indudablemente un factor que tiende a atenuar, a cortar la cadena de transmisión que hoy día tenemos con el COVID, particularmente con mayor razón con la nueva variante, que es indudablemente mucho más diseminadora y genera mucha mayor infección con mayor rapidez, velocidad, como la que hoy día tenemos. Sí, hay algo que está pasando, doctor, quizás al revés de otras oportunidades, cuando se cumplían estos plazos de inhabilitación del pase de movilidad, ocurrió un par de veces en que se veía los días previos mucha gente yéndose a vacunar. Ahora no está pasando lo mismo. Sí, hay realidades distintas, pero es cierto en síntesis lo que tú estás diciendo, que por una parte pareciera ser, porque todavía hay 1.600.000 personas que son rezagadas, y por ende son los potenciales personas que no van a contar con este permiso de movilidad, pero no hay tanta afluencia en los centros de vacunación, y uno esperaría que progresivamente las personas concurrieran en los próximos días, digamos, porque lo que vimos la otra vez fue una cantidad impresionante de gente que copó prácticamente los centros de vacunación, los centros de salud familiar, etcétera, los puntos de vacunación. Uno pudiera pensar que en los próximos días esto va a ir en ascenso. Estamos en un periodo de fiestas de Navidad y Año Nuevo, hemos tenido un proceso electoral, ha habido mucho movimiento de las personas y probablemente esto lo han ido dilatando. Uno parte la base también de que hoy día hay una población un poco más resistente o que es población que tiene menos acceso, digamos, a poder tomar contacto con los centros de vacunación. Yo creo que es muy importante ahora sí tomar un buen diagnóstico, hacer una buena radiografía de lo que está pasando con estas personas, estos ciudadanos chilenos que todavía no se han logrado vacunar o no han querido vacunarse. Sí, pero también, doctor, hay un grupo no menor de 1 millón de chilenos casi que no ha recibido o no ha querido recibir ninguna vacuna. O sea, en el último año, ahí ya entramos a un grupo definitivamente, porque uno dice ya, la de refuerzo puede ser por X posibilidades, pero aquí ya definitivamente son personas pasado un año que uno entiende que ya no se quieren vacunar. Claramente, y como tú bien dices, pueden estar en condiciones de aislamiento, pero en nuestro país existen servicios sociales como el Hogar de Cristo, donde lo primero que se hizo fue ir a vacunar a adultos mayores que estaban solos, vivían en condiciones de precariedad social. Por ende, yo descarto que ese sea el problema, digamos, ¿no? Más bien lo que hay una resistencia en algunos segmentos, que en Europa también se ha generado, incluso ha generado movimientos contra vacunas, que tienen un sesgo ideológico, gente que dice que esto es la intromisión del Estado en sus vidas cotidianas, otros que dicen que aquí hay toda una operación de dominio de superpotencia, como China, por copar, digamos, el mundo, digamos, desde el punto de vista económico, de control de información. Hay muchas historias, mucha producción Hay teoría para todo. delirios de todo tipo, digamos. Pero lo que está claro es que hay un segmento al cual uno tiene que jugársela sí o sí, porque tengan todas las posibilidades de vacunarse, y si no la tiene, uno le vaya cerrando, aplicando, como lo hemos planteado, obligatoriedades progresivas, ¿no? De tal manera que uno pueda acercar, por así decir,
al virus, no a la persona, porque aquí lo que se trata es de barrer, de hacer un barrido de toda la población donde hay susceptibles de vacunarse, por supuesto hacer la infección, y ahí poner el mayor esfuerzo en la estrategia de vacunación que hasta ahora ha sido súper Sí, exitosa doctor en Erazo, Chile. bajo su opinión, la decisión mañana que tome el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, ¿usted está de acuerdo con que se haga obligatoria, por lo menos, no sé si a toda la población, a nadie, a grupos, quizás a las personas que trabajen directamente con enfermos, personal médico, a personas inmunodeprimidas, a personas con cierto tipo de enfermedades? ¿Cuál es su posición respecto a este tema? Usted decía ya se zanjó en Ecuador, en otros países como Austria, Alemania, aquí en el caso de Chile. Yo soy de la idea que sí, que nosotros en este escenario, porque mira Andrés, uno tiene que poner los puntos de desafío en su justo lugar. Nosotros hemos logrado una tremenda resultado Ujú. sanitario, básicamente hoy día con lo que ha sido la cobertura de la vacunación, la amplitud, nos anticipamos con la vacuna de refuerzo, anticipamos también la vacuna en niños, también tomando riesgo desde el punto de vista de lo que significaban todos esos esfuerzos. Y yo creo que en esa misma dirección nosotros debiéramos ser muy estrictos en que si hemos logrado esta tremenda oferta sanitaria, que es una oferta de salud pública, debiéramos cuidar esto que es un beneficio. Y tal ¿A como todo el hemos tenido mundo, perdón, problemas, doctor, o solamente a cierto grupo? ¿Usted es de a todos? yo partiría con nuestra población infantil. Yo creo que la Ya. población infantil es una población que, por supuesto, está al cuidado de sus padres, de sus familiares directos o quienes han asumido la responsabilidad de cuidarlo. Y creo que en estas condiciones nosotros debiéramos plantear una obligatoriedad a aquellas personas menores de 18 años, menores de 14 años, habrá que verlo. Ya. Pero yo estoy preocupado porque, y todos estamos preocupados, porque también hemos visto que la población infantil es susceptible y una población del punto de vista de su protección más vulnerable y depende en ese sentido de una tuición del Estado y de la familia. Y aquí no hay ningún tipo de intromisión Mm. porque O vamos, sea, hay no, varias no vacunas podemos. que uno le pone a los hijos, a los niños más chicos y son obligatorias y hasta ahí llega. Y con mayor razón hoy Mm. día que tenemos evidencia, está el famoso síndrome PIMS. Sí. Claramente hoy día sabemos que es menor la cantidad de niños que se infectan, pero tenemos una población muy significativa que ha contraído el COVID-19. Entonces, ese es un primer Sí. punto y por supuesto aquellas personas que están en condiciones de alta vulnerabilidad que muchas veces no tienen las condiciones de acceso ahí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo a nivel de los municipios que puedan levantarse catastros mucho más exigentes. Creo que la voluntariedad también pasa por los organismos públicos, en el sentido de que tienen que volcar sus esfuerzos a ubicar esa población, entregarle las herramientas y también a los empleadores, Mm. porque aquí hay una labor de los empleadores que tienen que hacer una labor mucho más dedicada, aplicada a esta población que ha costado tanto, pero que es poca, sumando y restando, es poca la población, pero Es más o menos un indudablemente que no. 5% de toda la población del país. Una de cada 20 personas, si lo llevamos a números sencillos. Doctor, estamos viendo lo que está sucediendo en Europa. El jueves de la semana pasada, el día que hubo mayor contagiados en Inglaterra, lo mismo otro día en Alemania. Se están suspendiendo los vuelos. Y aquí siempre hemos mirado lo que pasa en Europa con cierto rezago. Siempre se dice, a ver, lo que pasa allá, aquí va a pasar en 2 meses más. ¿Usted cree que lo que está pasando en Europa va a pasar en Chile? ¿En 2 meses más, en 3 semanas más, o siempre con ese rezago? Mira, nosotros cuando fue la variante Delta vimos fenómenos que esperábamos se iban a repetir mecánicamente en Europa y posteriormente en América Latina. Si bien es cierto, en el caso de Brasil fue muy dramática la situación hasta el día de hoy, pero han bajado un poco los números, no fue tan parecida, no fue similar. La curva fue mucho más agresiva con el Delta, me refiero, que lo que pasó en América Latina. Ahora, esta curva que estamos observando en países como Francia, Inglaterra, Noruega, los Países Bajos también, hay casos donde prácticamente el crecimiento es en 80 grados, o sea, es una curva muy acelerada y que en algunos casos ha empezado a descender. En la mayoría todavía está en alza. El caso de Francia, hoy día, ayer estaban con 70.000 casos, en Inglaterra andan una cantidad más o menos ¿Se similar en puede términos replicar de eso en casos Chile, cree diarios. usted, con Omicron? Yo tengo la impresión que
hasta ahora no hemos visto estos grados de diseminación, porque lo que hemos visto siguiendo una curva es que cuando agarra fuerza el virus ¿Mm? es muy acelerado. Y lo que uno debiera tratar de evitar es justamente ese pic acelerado de crecimiento, porque eso colapsa los servicios de salud, de urgencia, aunque sean ambulatorios. No estamos hablando de situaciones críticas, que ningún país ha hablado, incluso en estos crecimientos impresionantes que ha habido en Inglaterra, en Alemania, en Francia, no han colapsado los centros asistenciales con las UCI, sino que estoy pensando más bien en la atención ambulatoria. Yo creo que el caso Chile todavía no es posible sacar una conclusión. Lo que sí es claro que está creciendo muy rápido y que hasta ahora, si bien es cierto, los casos tienen todo un ¿Sí? ingreso a nuestro país por cualquiera de los pasos fronterizos, la diseminación es muy rápida. O sea, hay grupos de población que han sido infectados, ya sea en viajes de estudio, gente que venía en el mismo avión, en el mismo vuelo, son grupos que rápidamente diseminan en porcentaje muy alto. Entonces la contagiosidad es rápida, es muy alta, y eso hace presuponer que tenemos el virus circulando ya hace bastantes días en nuestra población. Entonces hay que estar muy atento al monitoreo, a la secuenciación que hay que hacer con los laboratorios especializados, genética, y particularmente con la pesquisa PCR más dirigido, porque yo creo que está funcionando, supuestamente está bien funcionando el aeropuerto y los puestos fronterizos, está siendo rápido, pero debiéramos tener otras herramientas de pesquisa como el antígeno nasal, que es muy rápido en términos de Sí. tener respuestas que nos permitan actuar a tiempo, porque o si no se nos arranca el virus y corremos detrás de él. Sí, hay una discusión hace rato que viene sobre si en el aeropuerto se hace el PCR o se hace el antígeno. Y otro tema, doctor Erazo, para ir terminando. La cuarta vacuna, la segunda vacuna de refuerzo. En este panorama, ¿está bien el timing que se han propuesto desde el MinSal? Claramente, 6 meses creo yo que ya está muy probado el indicador que se tiene de anticuerpos, que son fundamentalmente los anticuerpos neutralizantes, empiezan a decaer drásticamente. En los 6 meses ya se observa una caída dramática, digamos. Entonces, creo yo que el mensaje también es decir, necesitamos vacunar 1.600.000, porque ese 1.600.000 ya va a haber pasado los 6 meses, pero quedan todavía 5 Sí. millones de chilenos que se vacunaron menos de 6 meses, tienen de diferencia, pero es lo que viene. Entonces, creo que hay que estar preparados. Esto no es una fotografía de un solo cuadro. Lo que viene son vacunar y estar preparados Sí. para los 5 millones y además vacunar a los que van a tener la cuarta dosis. Doctor, y quizás en ese escenario, el mes de marzo puede ser, claro, estemos vacunando con la cuarta dosis, con Omicron, si es que obviamente, ojalá no suceda así, lo de Europa viene con cierto rezago y puede aterrizar con mayor fuerza en el mes de marzo. En ese escenario, ¿se hace más necesario, con un traspaso de mando, poder político, de que varias de esas autoridades, sobre todo los puntos estratégicos dentro del trabajo de vacunación, se mantengan como política de Estado más allá de los colores políticos? Yo creo que técnicamente el ministerio siempre ha salvaguardado los equipos que tienen el expertise técnico sanitario, en este caso epidemiología, las unidades que tienen que ver con la contingencia, la respuesta de primera línea en los centros asistenciales. Hay alta dirección pública también en los Ya. hospitales. De No todo es manera político, que, dice usted. No todo es claro, o político, sea, en el fondo hay continuidad que no tiene que ver con los colores. lógico, la alta dirección pública tiene un consejo de alta dirección, ahí se presentan todos los directores de servicio, los subdirectores médicos, o sea, toda la plana mayor desde el punto de vista de la red asistencial. Las secretarías ministeriales, ahí hay otro perfilamiento, pero han ido avanzando en que sean personas idóneas técnicamente y políticamente, o sea, en el sentido de políticas públicas, que esas sean las personas que tengan la conducción. Ahora, Mm. en los cargos superiores es indudable que ahí hay cargos de responsabilidad política y habrá que ponderar, o sea, quienes han hecho bien su trabajo tienen que quedarse en la función pública, quienes han estado en la primera línea, quienes han sido absolutamente idóneos. Por supuesto que uno esperaría que Sí. en esta transición, como tú bien dices, haya el tiempo suficiente de que haya una adecuada evaluación.
Lo otro, indudablemente, que los cargos de gabinete, de personas que son de confianza de las autoridades, cada uno sabrá dar el paso al lado, digamos, como corresponde, pero yo digo, el Ministerio de Salud, a mí me tocó ser autoridad hace muchos años atrás, antes de ser ministro, y había gente que había trabajado en la dictadura y eran profesionales que fueron idóneos y siguieron trabajando muchos años porque tenían el expertise y no todos eran Sí. militantes, por así decir, o adscritos a la dictadura. Entonces, creo que en ese sentido, en este caso se va a querer preservar a la gente que idóneamente ha trabajado bien y respaldarlos a aquellos que tienen toda la idoneidad y las otras personas que yo creo responsablemente tienen que asumir que llegaron ahí por razones políticas y eso tendrá que evaluarlo las próximas autoridades. Yo creo que en ese sentido, así como uno quiere quiere proteger al Ministerio de Salud, cuidarlo como institución, también sabe que a veces no siempre las personas que están en estos cargos han ejercido adecuadamente su función técnica. Entonces, creo que es un buen momento para hacer las evaluaciones y tomar decisiones Sí. justas para la población. Doctor Álvaro Erazo, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Un Un gusto abrazo. saludarte. Felicidades, felices fiestas.